Bendiciones, Iglesia de Cristo, los saludo con la paz del Señor. Bienvenidos a Monte Santo. Así que hoy vamos a ver un tema que en este caso le puse de título, una fe inquebrantable en un mundo cambiante. Amén. Este tema lo armé por el tema de que me preguntaron la otra vez, pastor, ¿usted por qué cree en el cristianismo? Y yo dije, porque tengo fundamento. Porque una vez un filósofo dijo, si yo creo en algo, tengo que saber y fundamentar por qué creo en ese algo. Y si no creo en ese algo, tengo que saber y fundamentar por qué no creo en ese algo. ¿Bien? Entonces, hermanos, nosotros los cristianos estamos bendecidos porque tenemos fundamentos incluso en la historia. Y por esa causa me he preocupado y me he propuesto darles la evidencia de nuestra fe inquebrantable. Así que si usted es un evangélico, yo quiero que sepa, hermano, que tiene usted un pasado. Usted tiene familia. Hablo espiritualmente, ¿sí? Así que vamos a ver el inicio de la iglesia y obviamente vamos al año 33 más o menos, por ahí, donde Jesús, ¿no? Dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí, ¿dónde? Número 1, Jerusalén. Número 2, en todo el territorio de Judea. Número 3, de Samaria. Y 4, también en los lugares más lejanos del mundo. Amén. Bueno, recuerden que en ese evento Jesús acababa de resucitar de entre los muertos y justo antes de ascender al cielo les promete a sus seguidores esa investidura del poder de Dios para ir a estos lugares. Amén. ¿Para qué? Para evangelizar, ganar almas para Cristo. ¿Bien? Bueno, entonces ahí sucede otro evento, queridos hermanos, donde la iglesia se llena del Espíritu Santo, por supuesto, y ahí es el día, si ustedes recuerdan, del Pentecostés. Amén. No había marketing, no había estrategia, no hubo poder humano, solamente había fuego, porque habían, dice la palabra del Señor, como lenguas de fuego sobre las cabecitas, ¿no? Una representación del Espíritu Santo, ¿sí? Y con ese fuego, hermanos, miles y miles se convirtieron, ¿sí? Y el mensaje del Evangelio hasta entonces estaba contenido en esa esquinita, recuerden, en esa casa de 120, esperando, y ahí predicaban, ¿no? Y ahí estaban haciendo doctrina, aprendiendo doctrina apostólica, oraban, buscaban mucho más de Dios. Pero, hermanos, gracias a la venida del Espíritu Santo, el Evangelio empezó a extenderse un poquito más, ¿no? Como un incendio imposible de apagar. Y por tanto, hermanos, entonces el Espíritu Santo empoderó a los hermanos, a esos 120, y tuvieron, hermano, un vocabulario impresionante de hablar las cosas del Señor. Amén. El Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Sigamos. Entonces, ahí nace la iglesia evangélica. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Perfecto. Sigamos. Ahora los apóstoles, empoderados por el Espíritu Santo, comenzaron a predicar en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por ejemplo, ahí vemos dentro del mapa, ¿no? Bueno, ahí está cada uno de los apóstoles y dónde murieron cada uno, ¿sí? Véalo, sáquele fotos, súbelo a su estado después. Bien. Por ejemplo, Pedro predicó en Roma, Tomás en la India y Juan en Éfeso, el apóstol Juan, ¿no? Y cada uno dejó una huella, por supuesto, pero todos enfrentaron persecución, porque en el siglo I la iglesia era un cuerpo perseguido, ¿sí? Obviamente primero por los judíos y segundo, se puso más pesada la cosa por Nerón, ¿no? Bueno, este señor que todos sabemos que incendió Roma, ¿no? Y tocaba esa lira y se burlaba y hablaba sandeces, ¿bien? Pero después se enteró don César y le preguntó qué pasó con la ciudad de Roma, quién incendió, a quiénes le echaron la culpa, a los cristianos evangélicos, a la secta de esos nazarenos, así. Y por eso Roma nos persiguió, miren, con un furor, hermanos, ¿sí? Con un odio, porque murieron inocentes, niños, mujeres, ancianos, murieron mucha gente en ese incendio provocado por este señor terrible, ¿bien? Imagínense el odio que tenía. Ahora, a partir de ahí, dentro de esa persecución, los cristianos éramos quemados, éramos arrojados a bestias como el señor Domiciano, ¿no? Que nos cazaba como enemigos del imperio. Entonces nos odiaban con todo el corazón. Y en ese contexto de persecución se empezó a definir también la base de la fe. Por eso dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. Amén. Bueno, hermano, antes ser cristiano era cuestión de vida o muerte.
¿sí? No era cualquier cosa, ¿bien? Bueno, esos son tus hermanos primero, ¿sí? Y los vas a ver en el cielo cuando llegues. Y espero charlar mucho yo con ellos cuando esté allá, ¿bien? Ahora, los textos que hoy forman el Nuevo Testamento comenzaron a circular en diferentes iglesias y ser reconocidos por las diferentes comunidades evangélicas, que no necesariamente eran templos, porque eran casitas, ¿bien? Las iglesias eran casitas donde se reunían familias, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, ahí aparecen las famosas cartas apostólicas, los evangelios, también el libro de Apocalipsis. Aunque no había un canon sellado como el que tenemos hoy, usted tiene el compendio bíblico completo, gracias a Dios, los textos inspirados eran copiados y se enviaba a cada iglesia que se abría, o sea, una casita por allá y se enviaban textos, ¿bien? Y obviamente estos textos eran compartidos y leídos en secreto en casas, catacumbas y cuevas. No es como hoy que tenemos la libertad de un bonito salón, mire usted, amén. Valore el cristianismo, ¿sí? Por eso a mí me choca cuando me dicen, pastor, no voy a ir a la iglesia. No, no es así. Tiene que valorar mucho la iglesia, más allá del área material, el simbolismo de la misma, porque Jesucristo dio su vida, pagó con sangre para que exista una iglesia. Amén. Bueno, por eso el cristianismo, hermanos, hasta ese día no era una religión oficial, pero ya era algo imparable, porque crecía día a día, ¿no? Entonces llegamos al segundo siglo y acá sucede algo muy interesante. Miren, el movimiento cristiano había alcanzado regiones como Cartago, Alejandría, Antioquía y hasta Edesa en la Mesopotamia, ¿bien? Y se fundaron incluso comunidades en lo que hoy es Qatar y Banjai, bajo el manto de lo que luego sería conocida como la Iglesia Siria de Oriente. Bien, y a pesar de que no había ni recursos ni templos como tales, la iglesia continuaba siendo expandida. Por eso, bendita las casas que abren para la exposición de la palabra de Dios. Amén. Hoy se tiene que hacer lo mismo, ¿sí? Así que vamos a impulsar a la iglesia a esta visión también. Pero al mismo tiempo, hermanos, en que esto sucedía, comenzaron a surgir nuevos desafíos, porque había corrientes que predicaban cosas que a veces desafiaban las enseñanzas fundamentales de los apóstoles. Porque en el año 156, en Frigia, se predicó una forma de espiritualidad extrema conocida como el montanismo. Bien, entonces empezaron a surgir ciertos evangélicos con cositas raras, ¿no? Bueno, y ellos promovían mucho las visiones y profecías novedosas porque, miren, según la palabra ya no hay nuevas revelaciones, amén. Pero si hay una revelación de parte de Dios con una persona que tenga tal don, nunca te va a dar nueva doctrina, te va a dar exhortación, consolación y edificación, amén. 3 aspectos de la profecía actual. Nunca te va a decir Jesús no es Dios, jamás, o cosas raras, ¿bien? Y la mayoría de estos señores iban a eso, a negar la divinidad de Cristo o negar la parte humana del Señor Jesucristo. Hay que tener cuidado, a pesar de las experiencias, ¿sí? Bueno, entonces, esta gente iba tomando lugar, iban teniendo más adeptos y obviamente empezaban a dividir iglesias. Y este fue uno de los primeros movimientos que obligó a los líderes cristianos a empezar a distinguir entre lo que Dios había revelado a lo que era falso, y la necesidad por una claridad doctrinal empezaba, hermanos, a ser urgente. ¿Bien? Entonces, ahí aparece también el emperador Septimio Severo, que prohíbe toda conversión al cristianismo en el año 202. ¿Sí? Y a pesar de eso, hermanos, el evangelio continúa avanzando, y ahí tenemos al señor Tertuliano en África, y él comenzó a escribir defendiendo la fe y acuñando esta famosa frase que dice así: la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Amén, porque hasta ese momento la iglesia seguía regando sangre en esta tierra, como el mismo Señor Jesucristo. Bien, así que hermano, hasta ahí tiene que valorar mucho su iglesia. Tiene que dar gracias al Señor por este tipo de evento sano, porque exponemos la palabra del Señor. Amén. Así que, por favor, valore mucho el sacrificio de estos hermanos. Son tus hermanos. Amén. Sigamos. Ahora, en Cartago
se convirtió en un centro de formación teológica, así que ahí iban todos, un montón de hermanos a estudiar teología para tener las bases fundamentales, para no caer en el error del montanismo, ¿sí? Ahora, Cipriano, obispo de esta ciudad, también defendía a la iglesia en medio de las divisiones internas que iban causando las persecuciones, y obviamente también muchos creyentes, por la amenaza de morir, terminaban renunciando a la fe, aunque sea temporalmente, ¿bien? Y eso traía el debate si ellos debían ser aceptados de nuevo cuando las cosas cambiaran, ¿no? ¿Y eran acaso sus obispos o sus prédicas válidas si ellos habían decidido darle la espalda al maestro para evitar la muerte? Entonces, habían pastores que renunciaban por miedo, por tanta presión, pero el tema estaba en que ellos querían volver al pastorado y la iglesia debía decidir si debía aceptarlos o no. ¿Bien? Entonces, Dios permitió esto para que tengamos amor. Amén, mucho amor, ¿sí? Bueno, estas preguntas comenzaron a dar forma de lo que hoy con el tiempo se volvió una disciplina de la iglesia y el arrepentimiento público. Entonces, un hermano que renunció a la fe, quería volver, tenía que públicamente pasar adelante y pedir perdón a la congregación. Amén. Y la iglesia lo abrazaba, oraban por él. Dice la palabra, restaurarle con ¿qué? Con espíritu de mansedumbre, con paciencia y amor. Amén. Bueno, Dios es sabio, ¿sí? Ahora, en Egipto surge la figura de Pachomius, este señor que está considerado el padre del monasticismo cristiano, con una propuesta un poco radical, ¿no? ¿Por qué? Porque para él el cristianismo era apartarse del mundo para ir a buscar a Dios, ayunando, orando y estudiando la Biblia. Bien, eso era para él. Y así nacieron los primeros monjes cristianos, ¿sí? O las comunidades monásticas que más tarde iban a ser el pulmón de muchos movimientos cristianos que enseguida vamos a tocar. Ahora, para finales de este siglo, el cristianismo ya estaba en todos los rincones del imperio y aunque era ilegal, no podía ser ignorado por las autoridades, ¿sí? Entonces, los mártires fieles, la expansión de este mensaje y el crecimiento de comunidades sólidas que ya llevaban muchas décadas compartiendo del Señor Jesucristo, hicieron que inclusive los emperadores, queridos hermanos, comenzaran a ver al cristianismo como algo más que una simple secta judía. Pero el cambio más grande vendría en el siguiente siglo con el nombre de Constantino, que enseguida vamos ahí, ¿sí? Pero en este siglo tenemos al primer país oficialmente cristiano y no es Roma. Ojo, no es el imperio romano, sino que es, miren, esta nación de Armenia, ¿sí? En esa pequeña nación, hermanos, es donde, gracias al Señor, el mensaje de salvación transformó la vida del rey Tírates y todo su pueblo se hizo cristiano. Bien, si usted viaja por esos lugares, todavía hay rastros de evangélicos antiguos, hermanos. Por eso la gloria de quién es. Y ellos son tus hermanos. Bien, son, ¿sí?, de nuestro ADN espiritual. Amén. Gloria a Dios por ellos. Ahora, en el año 303, la iglesia empezó a tener la persecución más feroz de toda su historia hasta ese momento. El emperador, hermanos, Diocleciano desató lo que se conoce como la gran persecución, donde templos cristianos fueron destruidos, libros quemados y miles de creyentes encarcelados o ejecutados, y parecía el final de esta fe, ¿no? Pero en medio de este caos algo nuevo surgió y casi entra a jugar el señor Constantino. Usted ya sabe la historia de él. Según los relatos históricos, todo cambió en el año 312. En la víspera de la batalla del puente Milvio, Constantino, hermano, quien era pagano en ese momento, se había preparado para ir a una guerra muy importante, enfrentando a un rival muy pesado que era el señor Magencio, ¿sí? Y según relatos dicen que esa noche tuvo una visión clara del cielo donde una cruz brillante con una frase en latín lo iluminaron y él pudo leer esta frasecita que dice igno signo vinces, o sea que significa con este signo vencerás. Eso significa, ¿sí? Y al día siguiente mandó a pintar este símbolo cristiano en todos los escudos del ejército y ¿saben qué? Venció la batalla. ¿Bien? Y apenas un año más tarde, en el 313, firmó el famoso edicto de Milán junto al emperador Licinio. Así que, hermanos, y con este documento, el cristianismo por primera vez dejó de ser ilegal. O sea, por primera vez en 300 años los cristianos podían reunirse sin miedo, podían construir templos y ser parte
de la vida pública del imperio. Así que, hermanos, yo sé que en la lejanía vemos esto como algo raro y hasta nos cuestionamos si fue bueno o no, si Constantino fue bueno o no, esas cosas. Bueno, pero nos pongamos en los zapatos de estos hermanos. Hermanos, miren, para ellos fue un milagro estar en paz, porque estábamos tan perseguidos que no dábamos más, ¿sí? Fue un milagro, porque habían resistido décadas, hermanos, habían sido asesinados, habían sido matados y por fin podían salir a la luz sin temor. ¿Bien? Pero con este nuevo favor imperial vinieron también muchos desafíos, porque Constantino empezó a favorecer mucho a los cristianos. Y esto es lo que le digo a veces a muchos siervos de Dios. Miren, cuando Dios te da mucho, cuando Dios te da poder, vamos a decir, hay que tener mucho cuidado de cómo vamos a usar esos poderes. ¿Amén? Bueno, dentro de los favores, Constantino mandó a construir iglesias, como por ejemplo la del Santo Sepulcro en Jerusalén, y empezó a otorgarle al clero, o sea, a los obispos, a los sacerdotes, a los pastores cristianos, privilegios legales y también económicos. El Estado pagaba al pastor. Entonces, ya estábamos más opulentos, no nos faltaba nada, ya nadie nos perseguía, y ya estábamos empezando a ser muy favorecidos. No está mal hasta ahí, pero esto empezó a transformar a los líderes de la iglesia en figuras públicas con poder. ¿Bien? Algo absolutamente impensado apenas atrás unos años, ¿no? Eso nunca se pensó eso. Pero además, este señor abolió la crucifixión como castigo y ya no se podía crucificar a nadie en todo el imperio. Ahora, en el año 325, ¿sí? Se convocó al concilio de Nicea, y el primero, en reunir obispos en todo el imperio fue don Constantino. ¿Bien? Se reunieron todos los pastores del imperio y el objetivo era claro, porque empezaron las famosas divisiones. Eso es lo que me choca a mí también. Hermanos, cuando Dios nos favorece mucho, el hombre es muy fácil presa del orgullo, ¿no? Hay que tener cuidado, hermano. Por eso guárdese, por favor. Si Dios te dio mucho, sé humilde. Guárdate ahí. ¿Qué dijo el rey David? Señor, que las soberbias no se enseñoreen de mí. Guárdame de mí, por favor. Amén. Y él andaba humillado. Y era tan humillado que Dios dijo, él anda conforme a mí. Por eso, si Dios te está dando mucho privilegio, ten cuidado, porque el diablo puede tomar ese privilegio para una trampa. ¿Sí? Bueno, eso es lo que le estaba pasando acá. Ya estábamos bien pagados, ya no andábamos en bicicleta, ahora andábamos en auto, camionetas, ¿no? Sí, andábamos bien, ya no comíamos guiso, ahora comíamos asadito todos los fines de semana, ya estábamos bien. Y predicábamos contentos y tranquilos, y el pueblo nos aplaudía, ya éramos muy amados porque teníamos poder, privilegio, y ya no andábamos así nomás, andábamos bien vestidos, relojes de oro, ¿me entiendes? Ya de a poquito íbamos siendo bendecidos, en cierta forma. Pero hermanos, se levantó en ese momento un hombre que se llama Don Agio, ¿sí? Que enseñaba que Cristo no era Dios, que no era divino y que estaba teniendo muchos seguidores. Entonces, hermano, la idea de esta gran reunión era poner las cartas sobre la mesa y discutir sobre estas confusiones, ¿sí? Y de ese concilio surge el credo niceno. Y hay una declaración que todos los cristianos de todo el mundo afirman hasta el día de hoy, y usted también lo tiene que afirmar. Y es esta: Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesús es Dios. Amén. Iglesia que diga que Jesús es un Dios con D chiquita, es un ser creado, es un ángel, eso no es cristiano, no es mi hermano. Eso es secta. Amén. Y este señor Agio tuvo esa visión. Hoy en día el arrianismo está disfrazado en las sectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús es Dios con D chiquita, es el Hijo de Dios, es un ser creado por Dios para ser otro Dios. Y eso está mal. Nosotros creemos que Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios y Dios Espíritu Santo es Dios. 3 personas en una. Amén. Bendita Trinidad. ¿Sí? Perfecto, hermanos. Ahora, con esto, el cristianismo
ya era una institución, ya había papeles legales, habían firmas, habían doctrinas ya fundamentadas que habían discutido todos esos pastores varias semanas y empezaron a instituir doctrinas, ¿bien? Y es la que llevamos nosotros y los apóstoles, ¿sí? Entonces ya teníamos institución, ya teníamos doctrina, tenía escritura, porque ya habían transferido las escrituras ahí, estaban armando la Biblia, teníamos jerarquía y empezaba la iglesia a tener poder. ¿Bien? Y un dato no menor es que alrededor de esta etapa empieza a surgir la veneración a los santos. Entonces, estos hombres de Dios no es que eran malos, idólatras, no, con mucha buena intención enseñaban cosas en la iglesia y les tocaba a Dios el corazón, por supuesto, sobre los mártires, ¿no? Los apóstoles, Esteban y muchos más que dieron su vida por causa del Evangelio, y ellos dijeron, hagamos un recuerdo en son de ellos, hagamos un recuerdito, ¿sí? Y en ese momento no había fotos, no había Facebook, no había nada, usted ya sabe. ¿Qué hicieron? Estatuas. Pero no era con el fin de venerarlas, era con el fin de mirar y recordar, nuestros siervos que han dado su vida para que hoy disfrutemos de este privilegio donde estamos. Pero pasaron unos años, ¿y qué empezó a hacer la gente? Adorar estatuas. Amén. Por eso le dije a los hermanos, tengan cuidado con la idolatría. El hombre es un ser idólatra, miren, no tiene remedio, ¿sí? Ejemplo, si yo un día dejo mi saco en un cuadro con vidrio, por recuerdo nada más ahí, ¿qué va a pasar de acá a 300 años? ¿Qué van a hacer los hermanos de acá? Van a estar haciendo peregrinación con el saco santo. Y le van a prender velas y le van a adorar y van a decir, oh Jesús, tú que te manifestaste por medio de ese saco. Y van a empezar a hacer cosas. Bueno, eso es lo que pasó ahí. Eso es el error. Amén. Así que hermanos, ahora en el año 337 Constantino muere, pero su legado ya estaba en marcha. Pero para finales de este siglo, el emperador Teodosio primero declaró al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Todos los que querían ser romanos tenían que ser evangélicos o cristianos, ¿sí? Se los obligaba. Y desde entonces la herejía, el error doctrinal, ya era más una cuestión de crimen de Estado. Entonces, si vos decías que Jesús no es Dios, te mandaban a degollar, ¿sí? a sacarte la cabeza. Ya era más extremo. Por eso es muy peligroso tener mucho poder. No digo que sea malo, pero hay que ser sabio. Hay gente acá que antes no tenía nada y era muy buena. Ahora que tiene mucho, se hizo mala. Hay gente que cuando no tenía nada era de la iglesia y estaba en la iglesia. Ahora que tiene todo, no tengo tiempo. Hay que tener cuidado con ciertas bendiciones. Hay que ser sabios. Amén. Por eso siempre deje que el Espíritu Santo, hermano, lo tenga humilladito. Nunca se crea soberbio. Amén. Bueno, vuelvo a esto. Ahora, la línea que separa el poder político del espiritual se empezaba a borrar. ¿Sí? Y esa unión tenía frutos y consecuencias a la vez, porque empezaron los obispos, los cristianos, empezamos la represión de religiones paganas, templos, estatuas, todo lo que no tenía que ver con el Dios cristiano fue destruido. Entonces empezamos a violentar a gente de otra religión y a expropiar edificios. Entonces, como el edificio era tan bonito, muy parecidas a las catedrales, bueno, eran similares. Entonces, no destruyamos el edificio, pero estaban incensando a Baal, acá hacían cosas asquerosas. No, ¿saben qué? Vamos a santiguar el lugar. ¿Qué se inventó ahí? ¿Qué creen que hacían? Agua bendita. Y hoy hemos heredado, ¿no? Cosas de ahí. Para sacar las malas ondas, ¿qué se hace? El famoso saumerio, ¿bien? Bueno, los padres de esa época entraban con incienso. Entonces incienso muy perfumado, listo, ya está limpio, no hay demonio. Hemos roto todas las estatuas paganas de acá, esas diabólicas. ¿Qué podemos poner ahí en esos lugares vacíos? ¿Qué creen que pusieron? Las estatuas de los mártires. Y ahí empezó, hermano, otro tipo de iglesia, nunca antes pensada. De a poquito se fueron dando las cosas. Por eso hay que tener cuidado con la buena intención. Hay que tener mucho cuidado ¿con qué? Con la buena intención, ¿bien? Por eso yo acá soy muy cuidadoso de no andar idolatrando nada. El único ídolo acá es nuestro Señor Jesucristo, ¿amén? Si vamos a adorar, ¿quién es? Cristo Jesús. Porque el hombre falla, Cristo jamás, ¿bien? Bueno, entonces, en poco tiempo, la iglesia pasó de ser perseguida a persecutora.
Y durante los siglos IV y V se celebraron muchos otros concilios clave, por ejemplo el concilio de Constantinopla, que reafirmaba la divinidad del Espíritu Santo, o el de Éfeso, que condenaba a Nestorio, quien afirmaba que María no podía ser llamada Madre de Dios. Y en 1451, hermanos, el concilio de Calcedonia definió que Cristo era una sola persona, con dos naturalezas, totalmente Dios y totalmente hombre, y esa declaración causó la primera gran fractura de la iglesia, porque las orientales como la copta y la armenia y la siria rechazaron esta afirmación y terminaron separándose. Ya comenzamos las divisiones, con Agio y ahora acá. ¡Ay, Dios! En paralelo, hermanos, el Imperio Romano de Occidente cayó, por supuesto, y la iglesia quedó como la única estructura estable que sostenía a la región, y los obispos, a partir de ahí, empezaron a ejercer el rol de jueces, ¿sí?, de gobernadores y de mediadores políticos. Bien, ahora los evangélicos teníamos poder político. Y fue así que la figura del obispo de Roma, que comenzó bien, teníamos plata, tenemos jerarquía, teníamos el favor del pueblo y el respeto del pueblo, empezó a tomar de a poquito el rol de lo que se conoce el Papa. ¿Sí? Empezaron a tomar, entonces, silenciosa y despacito, hermano, el pueblo empezó a divinizar a un hombre. Por eso ellos dicen que el Papa es infalible. ¿Será verdad? No, es un ser humano, es falible. ¿Será el representante de Dios? No, el representante de Dios es Jesucristo. Nosotros somos herramientas. Como dice la palabra, siervos inútiles somos. Venimos a hacer lo que teníamos que hacer, nada más, ¿sí? Pero el que se ha de adorar es solamente Jesucristo. ¿Bien? Bueno, entonces ahí la palabra papa empezaría a ganar relevancia, no solo espiritual, sino también diplomática. Por eso cuando pasaba el obispo, la gente le empezaba a besar la mano, y después eso quedó como tradición, ¿no? Entonces aparece el Papa, ¿qué te hace la gente? Le empezaba a besar la mano, le tocaban la vestidura, usted está más cerca de Dios, ore por mí, por favor, Papa, ¿sí? Ya no le decían obispo, ahora decían Papa, y le tocaban la vestimenta, y así empezaron, hermanos. Por eso nosotros acá tenemos que tener mucho cuidado los evangélicos, porque hay mucho evangélico idólatra también. Aparece el siervo invitado, y el siervo invitado se olvidó la Biblia y se volvió a su país y me llama, pastor, me olvidé la Biblia, llegásele a un hermano. ¿Qué creen que van a hacer los hermanos? Van a agarrar la Biblia y se la van a... Tiene la firma del Papa cristiano. ¿Y qué creen? ¿La van a traer para leer a la iglesia? No, ¿cómo la van a usar? La van a poner en un lugar, la van a... Empezamos, hermanos. Se olvida el famoso predicador evangelista del saco. ¿Qué van a hacer los hermanos con el saco? ¿Vieron que somos religiosos? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, sigamos. Ahora en el año 590 subió al papado el señor Gregorio Magno, ¿sí? Un líder que consolidó, hermanos, el poder del obispo de Roma. Y él reforma la liturgia, fortalece la misión hacia pueblos bárbaros y reorganizó la administración de la iglesia. Cambió todo, lo que hoy se conoce la iglesia católica, ¿sí? Y su liderazgo marcaría el inicio del papado medieval, que era muy fuerte, muy estructurado, muy corrupto, ¿sí? Porque estamos llegando, hermanos, al año 600 y en tan solo 3 siglos la iglesia pasó de ser perseguida a ser poderosa, de ser oculta a ser la voz oficial de fe y de tener mártires a tener emperadores. Ahora todos teníamos plata, oro, teníamos todo, poder político, teníamos poder de decisión y la estábamos usando muy, muy mal. ¿Bien? Ahora, a los ojos del mundo, la historia que se estaba escribiendo era gloriosa, por supuesto, pero ¿cómo vería Dios estas cosas? Bueno, vamos a ir descubriendo con el tiempo lo que sucede, porque a veces, hermanos, la caída no sucede inmediatamente, a veces viene después de victorias, ¿sí? Porque en el nuevo siglo, el sexto, arranca un nuevo poder emergiendo desde Arabia, me refiero al Islam. ¿Qué dice la palabra del Señor? A ver, Pablo tuvo un montón de revelaciones, ¿no? Muchas. Y para que no se vanagloriara, ¿qué hizo el Señor? Le puso un aguijón en la carne. Algunos dicen demonios, otros dicen un dolor acá en los ojos, bueno, no importa, pero que había un aguijón. Y Pablo rogó ¿cuántas veces?
3 veces. ¿Qué le dijo? Señor, sácame esto, por favor, sácame. Le rogó. A la primera no le respondió, a la segunda tampoco. A la tercera Dios le dijo, bueno, mira Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona. Bueno, por eso la iglesia estaba empoderada, estaba con mucho poder. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Ponerle un aguijón. ¿Quiénes son? Los musulmanes. ¿Bien? Bueno, entonces, hermanos, y en apenas una década, esta nueva fe conquistó muchas regiones que eran bastiones del cristianismo: Jerusalén, Antioquía, Alejandría y otras más, aledañas ahí. Y la iglesia, que ya había enfrentado persecuciones romanas y divisiones internas, ahora perdía territorios enteros por causa de esta cosmovisión. Bien, ahora en respuesta, muchos cristianos huían, otros en cambio se convertían al Islam. Bien, y la fe seguía su rumbo, pero la geografía, el mapa se empezaba a redibujar, y en paralelo a esta situación, el Papa, como último bastión del antiguo imperio romano y el Islam creciendo en Arabia, empiezan a florecer los monasterios, ¿sí? Entonces, pequeños lugares donde los monjes, hermanos, empezaban a ayudar a los pueblos que estaban necesitados. Estos son los monjes, por ejemplo, benedictinos, los monjes agustinos, que fundaban comunidades que eran mucho más que centros espirituales, porque estos eran motores de educación, de agricultura y hospitalidad, ¿sí? Entonces estos señores, durante los siglos 8 y 9, estos monasterios preservaron textos antiguos, pues gracias a ellos tenemos la Biblia, ¿sí? Uno de ellos, ¿sí? Bueno, enseñaron a la gente a leer y ofrecían refugio a viajeros y peregrinos. Así que, hermanos, en muchos casos eran la única luz encendida en un mundo sumergido en la oscuridad total, donde la ignorancia y la guerra eran la norma. Y mientras tanto, una nueva crisis acudió a la iglesia, la famosa iconoclasia, ¿sí? Donde los emperadores bizantinos en el Oriente prohibieron el uso de imágenes sagradas, considerando la veneración a los santos apóstoles como idolatría. Entonces ellos rompieron todas las imágenes y fueron destruidos muchos íconos, y monjes incluso fueron perseguidos e iglesias saqueadas, hermanos, por los bizantinos. Y en defensa del uso piadoso de estas imágenes se alzó la voz, por ejemplo, de Juan Damasceno, que argumentaba que Cristo ya había santificado la materia al hacerse carne. Entonces tranquilo, no pasa nada, las estatuas, por favor. Y dio su vida incluso defendiendo esto, ¿bien? Y en su defensa logró preservar esta tradición que ya lleva muchos años, siglos, pero profundizó también las divisiones entre la iglesia más oriental y la iglesia más occidental romana. Ahora, en el año 800, un evento marcaría la relación definitiva entre la iglesia y el poder político. ¿Por qué? El Papa León III coronó a Carlos Magno como emperador del Imperio Romano Germánico. Y por primera vez, hermanos, en siglos, desde que Roma había caído, Europa tenía un emperador, y ese emperador había recibido su autoridad de manos del Papa. Y esto fue una especie de símbolo de unión entre la Iglesia y Estado. Ahora, esto creó una tensión muy peligrosa, porque al final, ¿quién manda a quién? ¿El Papa manda al emperador o el emperador manda al Papa? Miren el poder que teníamos, Miren el poder que teníamos. Y durante siglos que siguieron el 9 y el 10, esta tensión se profundizó, queridos hermanos, y hubo corrupción dentro del clero y comenzó a crecer, y los obispos empezaron a ser elegidos no por las comunidades de fe, sino por reyes y conveniencias políticas. ¿Por qué? Ingresabas ahí, hermano, y ya estabas salvado, como se dice, ¿no? Tenías poder económico, tenías todo, ¿sí? Los cargos en la iglesia se compraban como si fuesen propiedades. Por eso, las personas más adineradas daban mucha plata para que sus hijos se convirtieran en la curia, ingresaran a ese tipo de mundo, ¿sí? ¿Para qué? Por las posiciones. Y en ese mundo era un honor decir, no, mi hijo es monje, mi hijo es obispo. Era como un estatus muy elevadísimo, era complicado entrar ahí, ¿sí? Entonces, hermanos, así muchos sacerdotes empezaron a vivir en lujo, ignorando los votos de pobreza y de castidad que tenían quienes lo precedieron. Y se decía que Roma estaba llena de oro, pero vacía de espíritu. Miren lo que nos hace el dinero. Dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor,
la iglesia evangélica también se puede echar a perder porque pasa esas cosas. Amén. Tienen mucho, llega un momento que ya se creen divinos y ahí vienen ciertos problemas. Amén. Divisiones y ya no hay elección de Dios. Ahora el que hereda es mi hijito y su hijo recién sale del reformatorio, porque ya se convierte en algo, ¿no?, de familia. Parece el negocio familiar. No es así. La iglesia no tiene que ser eso. La iglesia, los siervos lo levanta ¿quién? Dios. Y se respeta ese llamamiento. Amén. Bueno, eso ha traído problemáticas, muchos problemas hay en este tiempo por causa de la dinastía. Muchos problemas porque no quieren dejar el poder, como decirlo, ¿no? Y tomamos la iglesia como si fuéramos, no hermano, no somos eso, somos cristianos, estamos de paso. Y si Dios nos da mucho es para las generaciones futuras. Nosotros venimos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer y nos vamos a la casa celestial, amén, a la patria celestial. Así que no te acostumbres a este mundo. Bueno, sigamos. Ahora en el siglo, hermanos, 11, esa corrupción alcanzó un punto de quiebre porque en el 1054 ocurre el gran cisma de Oriente y Occidente. La iglesia se dividió oficialmente en dos. Estaba por un lado la iglesia católica romana y por el otro la iglesia ortodoxa oriental. ¿Bien? Las razones realmente eran muchas, habían diferencias teológicas, habían disputas sobre la autoridad del Papa y muchas tensiones que tenían que ver con la cultura, hermanos, ¿sí? Y fue un quiebre realmente profundo, pero mientras una parte se dividía, otra se expandía por la espada. ¿Por qué? Porque en 1095 el Papa Urbano II convocó a la primera cruzada, un llamado a liberar a Jerusalén de los musulmanes. ¿Bien? Y esta guerra duró más de 200 años. Imagínense la matanza. Según relatos, dice que vos cuando ibas por ese desierto, a esa guerra, hermano, habían ríos de sangre, literal. Entonces, cuerpos de musulmanes, cuerpos de cruzados, hermano, era un regadero de sangre. Era impresionante las fieras que había en el campo comiendo esos cadáveres. Vos mirabas eso, parecía que estabas en el Apocalipsis. Era terrible, hermano. Cadáveres por todos lados. 200 años de guerra. ¿Sabes lo que es eso? Toda Europa se iba a pelear porque los religiosos les prometían ir al cielo si peleaban la batalla del Señor, ¿no? Y soltaban criminal, usted ya sabe el tipo de personas, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, miles de caballeros marcharon con la cruz cosida en sus capas y algunas de estas cruzadas tuvieron un poco de éxito porque lograron volver a poner reinos cristianos temporalmente en Tierra Santa, pero otras terminaban en masacre y en caos, ¿sí? Y esta mezcla de fe con guerra, yo creo que transformó el alma de la iglesia notablemente porque luego, durante los siglos XI y XIII, comenzaron a surgir nuevas órdenes. Por ejemplo, están los franciscanos, ¿no?, que predicaban la pobreza radical, inspirados por el fraile Francisco de Asís. ¿Bien? Solo un ejemplo de esto, hermano. Miren, estas órdenes intentaban devolverle al cristianismo su humildad original, su esencia, y por un tiempo en determinados lugares lo lograron porque florecían los testimonios de hombres y mujeres que renunciaban a todo para seguir a Cristo. Y en este mismo periodo se fundaron las primeras universidades europeas, gracias a Dios, y la iglesia era quien enseñaba física, matemática, aritmética y derecho. Y en medio de todo este renacer intelectual empezó a destacar un hombre, usted lo debe conocer, es don Tomás de Aquino, ¿sí? En su obra cumbre, que se llama La Suma Teológica, que ya mi hermano va a descargar, ¿bien? Se lo vamos a regalar gratis, léalo por favor. Él buscaba reconciliar la fe cristiana con la razón filosófica. Este señor era como un científico, ¿bien? Porque para Tomás no había contradicción en lo que Dios revelaba en la Biblia y lo que el hombre podía descubrir en el mundo usando la razón. No había diferencia. Y en esta iglesia hacemos esto. Acá les doy física, les doy química, les doy neurociencia, les doy todo lo que hoy son herramientas para mostrar que la Biblia ya hablaba de ello. Aquí nos preocupamos por eso mucho. Amén. Así que, hermano, yo estoy del lado de Tomás Aquino en este sentido. Y su pensamiento fue tan radical que moldeó la enseñanza de la iglesia durante siglos y todavía hoy es una de las voces más respetadas del pensamiento cristiano, ¿sí? Sin embargo, no todo era lindo, porque en el 1231 el Papa Gregorio IX estableció la Inquisición. A partir de ahí se prohibió la ciencia porque era herejía. Ejemplo, ellos decían que la tierra era plana. ¿Y qué decía don Colón? Que la tierra era
redonda, ¿no? Entonces, no, eso es una herejía, ¿sí? Y te mataban por decir esas cosas. Y saben, miren el poder que tenía la iglesia. Por eso no todo poder hace bien al ser humano. Bien, volvemos a esto. Y ahora, para la Inquisición se puso un tribunal eclesiástico para perseguir herejes, entre comillas, y por eso, hermanos, aunque en muchos casos se buscaba frenar desviaciones doctrinales, en otros derivaba en abusos, torturas y condenas injustas. Te acusaban de bruja y te prendían fuego, nada que ver, ¿bien? Te pillaban haciendo otra cosa y ya te mataban, buscaban cualquier cosa. Si usted va a Europa, vaya a los museos, hay un museo mire, donde tiene las máquinas de tortura más exageradas, y es más, mientras te torturaban, te rezaban y te tiraban agua bendita para que te vayas al cielo. No sé, era horrible, hermano, máquinas de tortura, literal, inventadas por estos señores. Bien, ahora, la verdad ya no se defendía solamente con la palabra, sino también con el miedo. Entonces se imponían miedo, ¿no? Pero no todo era cruzadas y teología, porque a lo largo de este siglo la iglesia comenzó a desarrollar algo que tendría consecuencias explosivas más adelante, que son las ventas de la indulgencia. Bien, originalmente la indulgencia estaba pensada como formas espirituales de penitencias, pero se fueron transformando lentamente en una transacción económica, ¿no? Porque a cambio de un precio el creyente podía reducir el castigo que tendría por sus pecados en el purgatorio. ¿Sí? Entonces esa avivada, decirlo así, hermano, hay evangélicos vivos también. En esa época, por ejemplo, te vendían unas maderitas chiquitas y decían que eran pedacitos, astillas de la cruz de Jesús. Así que venga, póngase. Y con esto tu hogar se irá, todos se van al cielo, así que no hace falta que pase por el purgatorio. Está bendecido por Benedicto, por esto. Y la gente compraba, pagaba fortuna. ¿Y saben quiénes pagaban más? Los pobres. Se endeudaban, vendían todo lo que tenían por ese pedacito de madera. Es más, había unos frasquitos que decían que era la leche de María, y la gente se lo creía. Otros, venía el Papa, ponía un sello, escribía ahí tu nombre, ¿cómo es? Bueno, ahora tiene 1000 días de perdón, peque lo que quiere, total ya está perdonado, porque yo soy el representante de Dios. Hermano, entonces ya no había oración, no había estudio bíblico, ya no le importaba nada, porque este Papa también nos llevó a los 7 sacramentos, que no necesariamente lleva al estudio de la palabra. Son prácticas nada más, y usted ya los conoce, no hace falta ingresar ahí. ¿Bien? Lo que empezó como algo más devocional, como algo más espiritual, se convirtió en una práctica, en un sistema económico, político y casi corrupto. ¿Sí? Miren, yo menciono lo de las indulgencias, ya voy terminando, disculpe, porque tenemos que saber de dónde venimos, porque es la chispa que siglos más tarde va a encender, hermanos, uno de los mayores cambios en la historia del cristianismo, la Reforma Protestante, ¿sí? Pero no nos adelantemos. Miren, en este siglo, una crisis de proporciones bíblicas sacudió Europa. ¿Por qué? Porque ingresó esto muy fuerte, lo que es la famosa peste negra. ¿Bien? Miren, allí en Europa murieron más de 25 millones de personas. Era terrible. Y en medio del horror, muchos vieron el juicio de Dios, lo miraban así, otros perdieron la fe. Miren, siempre que la iglesia esté elevada, ¿qué hace el Señor? Acá otro aguijón más. Entonces, la gente que pagó fortuna esas cositas, esas chucherías, se quejaban, ¿dónde está el milagro de Dios? No, como hoy hacen, ¿no? Bueno, te faltó fe, chao. No. Lo mismo. Son fraudes, hermano, que no son bíblicos. Por eso la iglesia tiene que estudiar la palabra de Dios. Amén. Nada de chucherías evangélicas, por favor, en el nombre de Jesús. Debemos guardarnos de esto también. Amén. Porque Dios va a poner pruebas. Miren, en el COVID se murieron los milagreros. ¿Hay milagros del Señor? Amén. Claro que sí. Pero hay muchos chantas también. ¿Sí? Hay que cuidarnos. Bien. Y lo que está claro, hermanos, es que el clero, y cuando digo clero me estoy refiriendo a los obispos, los cardenales o los líderes de la fe, se mostraron incapaces de consolar al pueblo desesperado, obviamente, por ahí, porque ellos también lo estaban pasando mal, ¿sí? Además, durante este siglo, el papado cayó en descrédito, ya no le creía a la gente. Y empezaron a irse para la brujería, para la magia negra, empezaron a salir otras sectas por ahí. Por eso se hizo fuerte en ese tiempo la brujería, ¿sí? Bueno, y hubo un tiempo en el que 3 papas, ahí en esa época, al mismo tiempo reclamaban, miren, la sucesión de Pedro. No, pero Dios me llamó a mí, el otro, no, a mí me mostró en visiones. Ahí estaban peleando los 3 papas, ¿sí?
Entonces, un conflicto conocido como el cisma de Occidente. Bueno, usted después véalo. Ahora, la confusión era total. ¿Cómo podía una iglesia dividida guiar a un mundo en caos, hermanos? Era imposible. Pero en medio de esta oscuridad, Dios empezó a levantar voces, porque en Inglaterra aparece don John Wycliffe, ¿sí? Que él tradujo la Biblia al inglés. ¿Bien? Ahora, en otra región llamada Bohemia, John Hus predicó contra los abusos de los obispos, porque en Europa, hermanos, los prostíbulos, esos lugares muy burdos, ¿no? muy oscuros, ustedes ya saben lo que hacen ahí, era normal ver los fines de semana ir a obispos, cardenales, eran clientes y gastaban fortunas en prostitutas y nadie podía decirles nada. ¿Por qué? Usted ya sabe por qué. Lo iban a matar. Y eso se enojaban muchos siervos de Dios. No puede ser esto, no puede ser lo otro. ¿Bien? ¿Vieron cómo te corrompe la riqueza? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay que cuidarnos. ¿Bien? Ahora, muchos obispos por denunciar fueron perseguidos, pero sus ideas ya estaban en marcha y era un anuncio de lo que vendría después. Porque al finales del siglo XV, la imprenta, hermanos, del señor Johannes Gutenberg, ¿no? Hermanos, ahí lo que él pudo imprimir fue, mire, su primera impresión fue una Biblia. Así que eso cambiaría el curso de la iglesia para siempre. Y ahora usted, hermanos, tienen que entender esto. La Biblia que usted tiene en la mano es una bendición de Dios. Miren la historia que hemos visto hasta ese momento. Todo era sangre para que hoy tenga usted esa hermosa Biblia que usted la tiene nuevita sin usar. No puede ser, hermano. Tiene que valorar la palabra del Señor. Amén. Escrita con sangre. Miren los mártires que está viendo. Miren el sufrimiento. Para que hoy esté tranquilo acá, usted relajado, estudiando la Torá, el Tanaj, la Escritura. Amén. Tiene que valorar mucho, hermano, la iglesia. ¿Sí? Ahora, la iglesia en ese momento era el centro absoluto de la fe, la política y la cultura en Europa desde hace mucho tiempo, pero los abusos del clero y la venta de indulgencia, la corrupción moral y doctrinal también era muy conocida y empezaba a generar un clima de algo que tiene que cambiar. La gente estaba cansada, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo podés disputarle el poder a los todopoderosos? Bueno, ¿quién es capaz de enfrentarlos? Porque cada vez que iba uno lo eliminaban, ¿bien? Bueno, entonces apareció un señor, un monje, ex monje muy fuerte, de carácter especial, don Martín Lutero, en el año 1517, donde él coloca las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. ¿Bien? Esa puerta era como el Feyboy, era un muro donde se ponían preguntas, se ponían pensamientos, y usted iba y clavaba, ¿sí? Y los padres al otro día te lo tenían que responder, ¿sí? Alguna duda. Entonces, pum, clavan ahí. ¿Bien? Bueno, y lo cierto, hermanos, es que él en ese momento no buscaba formar una nueva religión. Ojo, él quería mantener la religión, pero con una reforma sobre un retorno a la pureza primitiva del Evangelio. Él cuestionaba que el perdón pudiera comprarse. Él cuestionaba eso. ¿Por qué? Denunciaba que el Papa no tenía autoridad para liberar almas del purgatorio, porque el purgatorio no existía, y exigía que la salvación fuese, como dice la Biblia, solo por fe y no por obras. Solo por gracia. Amén. Y bueno, y nosotros tenemos los 5 puntos. Bien, heredamos de ahí, de la reforma, los 5 puntos. ¿Cuáles son? Solo por fe, solo por gracia, ¿sí? Solo Cristo, solo Escritura y solo la gloria a Dios. Amén. Toda iglesia evangélica, no importa la denominación, tiene que respetar los 5 puntos que hemos heredado de ese evento. Bien. Ahora, hermanos, miren, lo que empezó como una discusión académica se fue convirtiendo en una revolución espiritual, porque gracias a la imprenta que acababa de nacer, las ideas se fueron difundiendo por toda Europa en cuestión de semanas, hermanos. Entonces ya habían multitudes empezando a cuestionar la autoridad del Papa, ¿no? Y Lutero finalmente fue expulsado, excomulgado de la iglesia en 1521, y le exigieron retractarse, pero su respuesta fue, usted puede ver la película, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, no quiero y no puedo retractarme de nada. ¿Bien? Y bueno, le costó la persecución. Gracias al Señor, él se casó con una monjita después, ¿sí? Gloria a Dios a eso. Entonces, hermanos, él salió de la iglesia como fugitivo, pero también como un símbolo evangélico de una nueva era. ¿Amén?
Ahora, al mismo tiempo, en Suiza, hermanos, estaba Ulrico Zwinglio, que él lideraba otra reforma, ¿sí? Influido por la ciudad de Lutero, pero todavía era más radical. Él rechazaba todo tipo de imágenes religiosas, la misa en latín, e impulsaba una fe más racional, porque él quería en el idioma original. Estamos cansados del latín, la gente no entiende nada, ¿sí? Bueno, ¿qué dice ahí? Jesucristo es la sola cabeza de la iglesia, y su único sacerdote eterno, el papado, no tiene autoridad absoluta sobre la iglesia. Uy, muy fuerte. Bueno, eran hombres de Dios. Amén. Sigamos. Entonces, poco después, en Ginebra apareció don Juan Calvino y su teología de que Dios es soberano y de la predestinación, que marcó profundamente a todos los reformadores posteriores. Por ejemplo, dice ahí: maldita sea entonces la paz y la unidad que une a los hombres, pero deja lejos a Dios. Era un hombre muy fuerte, ¿sí? muy extremista, pero bueno, hacía falta hombres así en esa época. Bien, así que hermanos, ahora, todo esto dio origen a lo que hoy conocemos como la teología reformada. Bien, como un incendio en medio de un campo seco, así se expandió el fuego de la reforma luterana y así nació la iglesia también anglicana, que otro día le contaré la historia de este rey Enrique VIII, ¿no? Bueno, una mezcla de catolicismo con la doctrina protestante que Lutero empezaba a elaborar. Y lo lindo que este rey, en cada iglesia católica, hermano, miren, ya no más, ahora somos anglicanos. Entonces inventó la Biblia grande, así una Biblia, que donde la pudieran leer todos en el idioma inglés. Entonces usted iba, dice que la gente hacía fila para leer la Biblia, cosas que nunca entendían, y eso dijo el Señor. Y según algunos dice que incluso arrancaban páginas, se los llevaban los salmos, se llevaban algo porque sentían mucha bendición de Dios y tenían que reponer Biblias a cada rato. Está bueno, hermano, gloria a Dios, amén. Entonces, no fue una ruptura espiritual, o sea, vamos a ser claros, esto fue algo político al principio, pero luego trajo transformaciones más profundas. Bien, y durante las siguientes décadas, Europa, hermanos, se volvió un campo de batalla espiritual y literal, y surgieron guerras de religión, persecuciones mutuas y divisiones entre vecinos, ciudades, incluso naciones. Pero la Reforma también encendió una respuesta por parte de la Iglesia Católica, conocida como la Contrarreforma. Bien, y como resultado de un concilio, hermanos, de casi 20 años, en el que revisaron muchas de las prácticas que denunciaba Lutero, ahí nacieron los jesuitas. Bien, que son los soldados intelectuales de esta respuesta que los católicos hicieron para la Reforma. Entonces, hermanos, la iglesia se reorganizó, se fortaleció y se extendió después de esta reforma hacia América, África, Asia, etc. Y en medio de este torbellino empezaron a nacer nuevas denominaciones constantemente. Habían luteranos, habían reformados, anabautistas, anglicanos, metodistas, etcétera, etcétera, hermano. Mire, y cada grupo interpretaba las escrituras desde su contexto. Algunas eran pacifistas radicales, otros estructuraban nuevas formas de culto, pero todos creían estar volviendo al cristianismo original. Amén. El acceso a la Biblia, a la imprenta y Lutero lo cambiaron todo, gracias al Señor. Amén. Y pensemos que por más de 1000 años la Biblia solamente estaba disponible en un idioma. ¿Cuál era? El latín. Bien, no entendía nadie nada, ¿sí? Y solamente la podía leer el clero. Hasta el día de hoy creo que sigue esa regla, ¿no? Solamente ellos son los únicos que pueden interpretar. No, pero ahora la podía leer todo el pueblo, y los poquitos que sabían leer la disfrutaban, por supuesto. Y acá quiero aclarar algo. No todo fue tan lindo y hermoso. ¿Por qué? Porque también habían sombras, mucha confusión, mucha división, y surgió, hermanos, de este movimiento mucha soberbia también. Soberbia intelectual. Por eso hay iglesias, en esa época había iglesias muy agresivas, porque hasta iglesias contra iglesias se peleaban, literalmente se apuñalaban, sacaban cuchillos y se apuñalaban, por discutir. La salvación se pierde, la salvación no se pierde. Y se agarraban, hermanos, se mataban, se insultaban, se agarraban a las piñas, perdón la expresión, afuera. Eran terribles. Miren hasta dónde nos lleva. ¿El hombre es perfecto? No, ni lo será, ni lo será. Por eso dependemos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Amén? Por eso los reformadores se enfrentaban entre ellos con la misma dureza con la que los perseguía la Iglesia Católica Romana en ese momento. Imagínense, hermano, por eso aún así el mensaje seguía vigente, la salvación es el regalo de Dios, se da por gracia, por fe, y la última autoridad es su palabra. ¿Amén? Todo eso estaba fundamentado. Así que en el siglo XV, la Reforma, hermanos, ya voy terminando,
ya empezó a estabilizarse, las iglesias protestantes formaron sus estructuras, pero también empezaron a institucionalizarse y a repetir los errores que antes se denunciaban. Otra vez. ¿Tenemos poder? ¿Qué tiene que hacer el Señor? Pincha. ¡Ay, Dios! Y la fe empezó a volverse otra vez política, fría, intelectual, dependiendo de la región. Por eso ya no había emoción, no había nada, era todo frío, estructurado. Por eso es peligroso, hermano. La iglesia tiene que vivir en avivamiento, ¿sí o no? Avivamiento, no dejar que el Espíritu Santo se aburra. Entonces tiene que haber avivamiento. Entonces, sin embargo, Dios seguía moviéndose ahí, a pesar de esto, porque el hombre es hombre, ¿no? Y con el correr de los siglos, ese fuego de la reforma parecía como haberse apagado, por lo menos menguado en gran parte, pero en el siglo XVII, hermanos, había una nueva llama, porque Dios permitió que se empezara, miren, a manifestar el Espíritu de otra forma. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes no adoran a Dios, las piedras van a adorar a Dios. ¿Bien? Hermanos, si ustedes no hacen algo con sus dones, Dios va a dar dones a otros que ni siquiera lo buscaban, porque Dios es así. ¿Por qué cree que usted tiene esta salvación? Amén. Y hay que aprovecharla, ¿sí? Entonces, esa llama empezó a prender y no venía ni de tronos, ni de concilios, ni de catedrales, sino de las calles. Porque en Inglaterra, un joven llamado John Wesley, ¿bien?, junto a su hermano, predicaban en las afueras de las iglesias anglicanas. Ellos eran anglicanos, pero se aburrieron en la iglesia. Entonces, por el Espíritu Santo salieron a las calles, se metían a las plazas, en los mercados, acá, allá, y hablaban de Jesucristo. Y la iglesia, por supuesto, le acusaba de decir, no, usted es muy emocional, desordenado, pero lo cierto es que el pueblo los escuchaba, hermano, tenían la unción, ¿amén? Y esto que nació como un movimiento de santidad y de pureza, se convirtió en lo que hoy se conoce el metodismo, ¿sí? La iglesia metodista. Bueno, ellos son los fundadores, ¿sí? Era una fuerza espiritual que cruzaría océanos. Fue así que al otro lado del Atlántico, en las colonias americanas, hermanos, cuando empezaron a llegar los emigrantes a Estados Unidos, sucedió el primer gran avivamiento, donde predicadores, hermanos, como Jonathan Edwards y George Whitefield, empezaron a hablar, hermanos, del nuevo nacimiento, del arrepentirse genuinamente y de que la gracia de Dios tiene que transformar tu vida. Eran evangelistas netos, amén. Y según leyendas dice que habían milagros, sanidades y las iglesias empezaron a mirar eso afuera. Se supone que eso tenía que pasar en nuestros templos, no, afuera, hermano. Por eso cuando la iglesia se pone cómoda, Dios va a despertar otra. Amén. Las menos pensadas. Así que, hermano, bueno, las multitudes dice que se reunían al área libre porque aunque quisieran entrar a la iglesia no había lugar. ¿Bien? Y lloraban, caían. La religión, hermano, no era ya una rutina, no era algo de los domingos. Empezaron a tener un encuentro real con Dios, constante, hermano, con la presencia de Dios. Y este avivamiento no solo revivió la espiritualidad, sino que impulsó un nuevo espíritu. Y ahí nacen los misioneros. Amén. Porque a partir del siglo XIX, ahí está, miles de hombres y mujeres partieron a predicar el Evangelio por todo el mundo, África, Asia, América del Sur, fundando escuelas, hospitales, iglesias, y muchos misioneros murieron sin ver sus frutos, pero sembraron las semillas que aún hoy se están floreciendo. Nosotros somos producto de los misioneros. Amén. Gracias a ellos hoy estamos aquí bendecidos con una iglesia. ¿Sí? Por eso no me venga que la iglesia, si tengo tiempo, no tengo... No, la iglesia para nosotros es un honor venir, porque son mi familia, dieron su vida, dejaron semillas para que hoy disfrutemos esto, amén. Y las escrituras que usted tiene ahí, hermano, es gracias a ellos. Fueron herramientas del Señor. Así que, hermano, cada vez que venga acá, dele gracias a Dios por sus hermanos. Amén. Del primero de Cristo hasta ahora. Gracias por ellos, ¿sí o no? ¿Hacen falta misioneros? Amén. Ahora la cosa se dio vuelta. Los misioneros más, mayoritarios en el mundo somos los latinos. Porque ahora nosotros sabemos idiomas, sabemos la Biblia, tenemos teología de todos los sistemas, tenemos tecnología. Ahora nosotros los latinos somos los nuevos misioneros. Antes eran puros gringos. Hermano, gracias a esos hermanos. Amén.
que nos tuvieron paciencia, ¿sí? Y en medio de esta expansión volvieron a surgir las clásicas divisiones. ¡Ay, Dios! Habían algunas doctrinas que se enfocaban más en lo emocional o lo que uno siente, y otras en la organización, y así empezaron a separarse y a surgir bautistas, y ahí vino una de las sectas más pesaditas, los adventistas, que nacen de un señor bautista que tiene visiones cuando Cristo viene y da fechas. Bueno, ahí nacen, ¿sí? Después los fortalece a esa doctrina a la señora Elena White, usted ya sabe la historia. Bueno, ahí nacieron los adventistas, ¿bien? Después están los hermanos congregacionalistas, que esos usaban carpas, hermanos, para esas carpas de circo. Bueno, así andaban por todos lados predicando y se llenaba de gente, y los predicadores tenían poderes ahí, ¿sí? Eran impresionantes. Nacieron los presbiterianos, que eran un poquito más celosos, más centrados en ese aspecto, y muchos más. Y cada grupo respondía a contextos diferentes y no todos estaban de acuerdo entre sí. Y creo que eso pasa hasta el día de hoy, ¿no? Por eso hay que tener cultura, hay que entender esto, ¿bien? Ahora, la unidad doctrinal que alguna vez tuvo la iglesia ya era algo imposible y cada vez era más difícil, pero la fe no paraba, hermanos, porque en 1906, en un pequeño edificio en la calle Azusa, en Los Ángeles, ocurre algo inesperado. Bajo la predicación de William Seymour, ahí está don Seymour, afroamericano, comenzó un mover espiritual explosivo, ¿sí? Porque en ese lugarcito humilde habían lenguas, habían sanidades, habían visiones, había de todo, ¿sí? A algunos les falta el respeto, a otros no, pero no voy a jugar hoy, no es el día. Bueno, ahí nace, hermanos, el pentecostalismo moderno. Ahí nacen los pentecostales, ¿sí? Porque fue un mover tan fuerte, dicen, miren, según relatos, enfermos ingresaban a ese edificio y salían sanos. Gente que ya estaba por morir ingresaba ahí y salían alabando al Señor. Amén. Hermanos, y sobre todo, esto había roto barreras raciales, porque las iglesias metodistas eran especiales, ¿no? Si eras de color humilde, como dicen hoy, marroncito, bueno, allá al costadito usted, ¿sí? Acá estábamos todos los blancos. Entonces era medio racista, pero esta iglesia lo cambió todo. De toda raza, nación, alababan al Señor. Hermano, y salían con un poder a todas las naciones. Y este fue el regreso del fuego del libro de los Hechos del Pentecostés, según algunos, y las iglesias se explotaron en crecimiento en esta primera mitad del siglo XX, pero también se multiplicaban, hermanos, sus divisiones, porque cada vez empezaron a surgir más denominaciones, asambleas de Dios, hermanos, ¿no? Pentecostales del sur, del norte, bueno, empezaron a dividirse, pero no importa, la obra estaba ya hecha, ¿ven? Y ahora teníamos a los pentecostales, a las iglesias independientes, movimientos carismáticos, y empezó a debatirse cosas más que tenían que ver con la cultura de la época, el rol de la mujer, la relación con la tecnología y el trabajo, ¿sí? Era realmente una época, queridos hermanos, muy, muy pesada, y la segunda mitad de este siglo trajo un mundo radicalmente distinto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en esa época tenemos las dos guerras mundiales. Se arma una hecatombe, hermanos, que el mundo quedó devastado, literalmente, ¿sí? Y tenemos también a la globalización que comenzaba, la tecnología, las comunicaciones que estaban en pleno auge, y la iglesia enfrentaba un nuevo escenario de lo moderno, podemos decirlo así, y en muchas partes del mundo el cristianismo se empezó a institucionalizar aún más, con estructuras, con mega iglesias. Ahora sí construíamos iglesias, y hay iglesias de más de 150 años que sus historias son impresionantes, con televisión cristiana, libros cristianos, música cristiana, eventos cristianos, todo eso surge desde esa época. ¿Amén? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, predicadores como Billy Graham, acá en Argentina don Luis Palau, que multitudes, no voy a juzgar hoy su movimiento, pero eran multitudes, Tommy Hills, llevando el mensaje de salvación a miles y cientos de miles a campo abierto. Por eso ustedes, una semillita de eso. Amén. Todos aquí, hermanos, hemos venido, miren de dónde, cómo es nuestra historia. Qué hermoso, hermano. El cristianismo era mediático ahora, era masivo y también accesible, aunque claro, toda esta visibilidad le traía otro tipo de desafíos. La secularización de la sociedad, la revolución sexual de los 90, el relativismo moral y todo ese tipo de cosas empezó a chocar con la moral de la iglesia. Bien, y empezaron pastores a caer. Usted ya sabe la historia, muchos problemas en iglesias por culpa de esto, pero no importa. La primera mitad del siglo, hermanos, la fe cristiana era la mayoría, pero para finales de este siglo XX comenzó a ser una minoría cuestionada porque se puso muy fuerte a partir de los 80 la ciencia, ¿sí? Y muchos pastores
al no estar preparados en la ciencia, no podían dar respuestas a la gente más intelectual, porque los jóvenes empezaron a estudiar, la gente empezó a formarse. Entonces, hoy en día tenemos que estar preparados también. Bueno, por eso yo estoy muy preocupado en esto y ayuda a la gente a entender. Amén. Así que gracias a Dios, acá tenemos jóvenes universitarios y todos están fundamentados en la palabra de Dios y saben dar respuestas ya claras desde la perspectiva psicológica, neurociencia, desde la ciencia en general. Todo, acá damos todo, ¿bien? Así que bienvenido a los que quieran visitarnos, vengan por favor y les vamos a ayudar, ¿bien? Ahora, pero toda esta cuestión sucede en nuestros lados del mundo. Recuerden, ¿cómo son los chinos? A ver, son más lógicos, ¿bien? Los hermanos japoneses también, Irán, Corea del Norte, hermano, la persecución allá, o sea, habían también mucho, ¿no?, predicción apocalíptica, decían que era el fin del mundo. Bueno, no es novedoso eso hoy, siempre fue así, ¿bien? Así que hermanos, ahora, con la llegada del internet en esta época, ahí termino, siglo XXI, y las redes sociales, la iglesia entró en una nueva dimensión. Ya no estamos siglo XX. Seamos honestos, ¿los jóvenes ven tele? Yo antes veía tele, cuando era joven, hoy no, veo que nadie ve tele. Por lo menos de este tiempo no ven, ni siquiera, ¿qué es eso? ¿Cómo se prende? Dice, ¿no? ¿Qué ven los jóvenes hoy? A ver. Scrolleando. Ven y ve una película. Y vos lo mirás, están... Hoy ya no se usa mucho la televisión. No digo que sea mala, pero ya no es tanto el auge de esto, sino ahora que son las redes sociales, ¿sí o no? La gente ya no ve películas de 1 hora, 20 o 2 horas, ya no les gusta. La gente ve videos de 5 segundos, mientras más corto mejor, porque se aburre. Ya pasó 1 minuto, cámbiale. Y son así. Ahora ya cambió todo, ¿sí o no? Ya cambió todo, hermano. Por eso no me puedo quedar con el cristianismo del siglo XX. Funcionó, pero hoy estoy en otra dimensión. La iglesia sigue siendo la misma, la palabra sigue siendo la misma, pero nosotros tenemos que adaptarnos al tiempo para esta generación. Por eso Pablo dijo, yo soy judío para los judíos y soy griego para los griegos. Bien, yo hoy tengo que estar en este siglo y adaptarme a esta tecnología actual para ayudarles a los hermanos. Por eso dentro de poco ya me voy a las redes sociales también, y bueno, me va a acompañar mi esposa. Amén, va a estar precioso, ¿sí? Así que hermanos, me voy a hacer inmortal en esa área. ¿Sí? Ya les dije, si falta la iglesia, le voy a aparecer en el celular, le voy a decir, vaya a la iglesia. ¿Bien? Aunque no esté yo acá. Así que ya saben. Bueno, sigamos. Entonces voy terminando. Ahora ya no se predica solamente desde púlpitos, templos, auditorios, porque, hermano, ahora se hace a través de las diferentes canales y redes sociales. Por ejemplo, YouTube, TikTok, Instagram. Si usted quiere quejarse, usa X. Si usted quiere hablar, antes se tuiteaba, ¿se acuerda? Bueno, todo hay para todo, ¿bien? Hoy hay uno nuevo, me está llamando la atención, @ se llama, no sé si lo conocen, está muy bueno, también suben videos y demás. Bueno, pero no importa, el mensaje de Jesús ahora cruza pantallas, fronteras, el evangelio es ahora también digital. ¿Bien? Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen la Biblia en el celular? Ya, todos. Es más, no solo una Biblia, ahora tenemos 1000 Biblias ahí, ¿sí? Y tenemos diccionarios bíblicos, tenemos de todo, ¿no? ¿Sí? No nos falta nada. Miren cómo Dios nos bendijo y no aprovechamos en el nombre de Jesús. Hermano, la iglesia donde estás es una bendición. Hemos viajado en el tiempo, desde Jesús hasta ahí. Te hice un resumen para que valores la iglesia. Y sabes que pagaron a precio de sangre tus hermanos. Y los vas a ver a todos allá. Amén. Y te contarán cada historia, mujeres y hombres. Así que valora tu iglesia y dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la sangre de muchos, para que hoy tenga esta bendición. Amén. Hermanos, hoy la historia, ¿saben qué? Se sigue escribiendo. Usted y yo somos parte de esta iglesia que enfrenta muchos desafíos. No sabemos lo que va a venir de acá a 100 años, no sé. Pero el desafío es que debemos permanecer fieles en un mundo tan cambiante y líquido, de no negociar la verdad, pero también aprender a comunicarla como lo haría Jesús. Y de no caer en esos errores, porque la iglesia va a tener mucho poder de acá a un tiempo. Pero si no nos comportamos como Cristo, ¿qué va a hacer el Señor? Otro aguijón más. Evitemos, por favor, esos problemas. Uno de los aguijones fue hace poco. ¿Se acuerda del evento del COVID? Estábamos muy elevados. ¿Qué hizo el Señor? Mandó un bichito chiquitito.
Bien, mató pastores, mató pastoras, mató cristianos. No hizo acepción de personas, mató todo. Y eso a la iglesia tuvo que orar, clamar al Señor. Porque la iglesia se vuelve tan cómoda, tiene tanto poder, que se relaja. Y a Dios no le gusta eso. Nosotros no somos de este mundo, estamos de paso. Y donde usted está es porque Dios quiere que esté para que hable de quién, de Cristo a esas personas. Amén. Así que predique su familia, hermanos. Bien. Así que, hermanos, seamos la esencia de ser sal y luz, incluso cuando el mundo no quiere ver ni siquiera, aceptar tu palabra. Usted tranquilo, ore por ellos. Amén. Yo sé que la iglesia hoy sigue teniendo defectos y virtudes, lo mismo que antes. Separados, unidos, no importa, una cosa sigue siendo cierta: la iglesia está viva y su historia todavía no terminó. ¿Cuándo termina la iglesia? Cuando Cristo venga a buscarla. Amén. Hasta ese momento, compórtese en el nombre de Jesús y cuide su corazón. Amén. Así que esto fue una fe inquebrantable en un mundo cambiante.